ASECMA está realmente preocupado por el camino que se ha seguido con la reforma tributaria. No hemos podido llegar a un consenso nacional. Efectivamente, yo creo que el primer error no fue determinar cuánto se requiere para la reforma educacional y cuánto se va a requerir para hacer algunas reformas estructurales para la equidad. No cabe duda que es fundamental saber primero los gastos o las inversiones que se deben hacer. En esta última semana, muchas instituciones y sectores han adquirido el síndrome de la antena del celular. Ninguno de nosotros nos gustaría tener una antena de celular en nuestra casa o la del vecino, pero todos nosotros queremos hablar por celular. Lo mismo pasa con los impuestos. Nadie quiere que los impuestos se les suban, por razones obvias, pero todos queremos que le suban al otro para resolver el problema de la educación y la equidad, para buscar paz social. No podemos transformarnos en una eterna movilización de las personas que reclaman. Efectivamente, pueden tener la razón, pero tenemos que lograr pacificar a nuestro país. Quisiera resaltar el hecho y hacerle una pregunta a cada uno de ustedes, no importando su pensamiento político. ¿Usted invertiría un peso en Venezuela si ese país tuviera 0 impuestos? Seguramente no. ¿Por qué? Porque el rol que juega la paz social para los inversionistas extranjeros es fundamental. Seguramente verán los niveles de impuestos, pero primero quieren saber dónde ponen el peso el inversionista extranjero que le rinda, pero principalmente que tenga posibilidad de recuperarlo, y eso es paz social. Nosotros en ASECMA quisiéramos hacer algún tipo de propuesta frente a algunas dificultades que se pueden crear por la reforma tributaria. Nombraré algunas. Creemos que debemos ser claros que frente a un problema hay que crear propuestas al gobierno para buscarle la salida y no tener mayor dificultad. Es efectivo, si sube la tasa de la primera categoría, seguramente las pymes van a tener dificultades. ¿Por qué digo lo anterior? Porque si efectivamente tienen una tasa del 25% y ellos en sus globales comentarios tienen tasas menores, tienen que pedirle la plata al banco para que después de 4 meses se le devuelva, o 5 meses se le devuelva el dinero a través de la liquidación. Nosotros lo que estamos proponiendo, la dificultad de la liquidez, la solución es hacer un tramo igual que los tramos que se determinan en los globales complementarios. Y así lograremos que efectivamente en el día que se paguen los impuestos se pague lo correcto y no tenga necesidad de solicitar a la banca ese monto. Segundo, dentro de las propuestas de la reforma tributaria existe la posibilidad de determinar empresas que tienen relación con las grandes empresas pymes, de que el IVA, mientras no se pague, no sea crédito fiscal. Nosotros proponemos que el IVA en pequeñas empresas se vaya definitivamente a 60 días, con el objeto que no exista desviación de comercio, porque una gran empresa puede tomar la decisión de cambiar de proveedor si tiene esa condición. Tercero, creemos necesario reclasificar a las empresas no en función de la venta, sino en función de las utilidades. No cabe duda que la clasificación que tiene el Ministerio del Trabajo es en función de sus trabajadores. Corfo tiene en función de la facturación, pero impuestos internos o la reforma tributaria debería ser en función de las utilidades, porque eso es lo que se grava. Por lo tanto, puede ser una empresa que venda mucho y sea pequeña por sus utilidades. Fundamental, reciclar las empresas en función de las utilidades. Cuarto, consideramos
fundamental transparentar de una vez por todas el stock de food que va a quedar. Hay empresas que el food fue su sobrevivencia porque lograron invertirlo en su propia empresa. Pero también hay que reconocer que hay food que fueron utilizados en otro tipo de empresas de inversiones con el objeto de producir lo que le han llamado elusión. Nosotros creemos que tenemos que limpiar esa situación. ¿Por qué digo lo anterior? Porque en la reforma tributaria se aplicaron un concepto que se llama LIFO, last in, first out, lo primero que entra, lo primero que sale. ¿Qué significa esto? Que las imputaciones primero van a ir a los ejercicios de utilidades devengadas y jamás con ese sistema se va a terminar el food histórico. Y eso tenemos que buscar la salida y buscar que se clarifique una vez por todas. Nosotros estamos proponiendo que toda aquella empresa que su food realmente se invirtió en su propia empresa pague cero y se capitalice. Aquellos food que de alguna manera se invirtieron en otras empresas paguen un impuesto que se determine con sinceridad cuál sería lo más correcto para ese caso particular. Y por último, quería aclarar una situación. Las empresas pagan cero de impuestos. Cero de impuestos. Lo que reparte las empresas cuando pagan sus impuestos equivale a un dividendo que sirve solo para pagar impuestos. Al haber un aumento de la tasa, seguramente van a haber problemas de liquidez, no cabe ninguna duda, porque las empresas que tienen sociedad anónima están obligados de repartir el 30% de sus utilidades por ley. Entonces, 35% que deben pagar a aquellas que son afepeables, que se llaman, más el 30%, el 65% de sus utilidades van a tener necesariamente ser repartidas. Y esto puede traer problemas de liquidez, que es fundamental. Entonces, frente a esos problemas, sugerimos que ese 30%, que es obligación repartirlo a lo menos en dividendos, pueda ser bajado también a un 20%. Por lo tanto, para que en los primeros periodos no se produzca esta liquidez. Por último, ASECMA está realmente preocupado también sobre la implementación de la reforma tributaria. Y quiero poner el ejemplo más claro. Si yo quisiera hacer un baño, seguramente voy a comprar los mejores azulejos, las mejores llaves, las mejores quinquillerías. Pero si yo pongo un gaffiter, que es un maestro chasquilla que se le llama, seguramente los azulejos van a caer, los baños van a quedar con gotera y esto va a traer como consecuencia un desprestigio de lo que sucede. Yo lo llamo una reflexión. Ojalá que tengamos las mejores personas en el servicio de impuestos internos, para que una vez por todas se aplique la cordura en este aspecto. Si usted tiene alguna crítica a todo lo que hemos planteado, nos gustaría y realmente lo apreciaríamos mucho que nos mandara un mail a través de nuestra página web www.asecma.cl. Si alguno de ustedes no comparte, incluso quiere tener una reunión con ASECMA, llámenos al 2498 4030.